La enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y formas de transmitir nuestro conocimiento a otros, sobre todo en tiempos en que la información es casi inmediata y nuestras dinámicas de socialización, por supuesto, han cambiado. La educación virtual es uno de los métodos de enseñanza en la actualidad y utiliza, por supuesto, la tecnología para educar de forma remota. De este tema queremos conversar hoy con la socióloga Nubia Ávila, con el estudiante de psicología Jordan Hernández y con la doctora Ania Hernández, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. El tema que nos ocupa hoy es la educación virtual, oportunidad o resignación. Gracias a ustedes por el tiempo que nos están dedicando también. Díganme una cosa, ¿desde cuándo tenemos conocimiento de la educación a distancia en nuestros predios, en nuestro país? Yo creo que esta pregunta es un poquito más para allá, pero igual tú puedes añadir, sí. Bueno, la educación a distancia en la universidad siempre ha existido. Lo que pasa es que era precisamente para las personas adultas, claro, que pudieran estudiar en la universidad y que no tuvieran condiciones para entrar en los cursos regulares diurnos. Pero nosotros estamos viviendo ahora, y me llamó mucho la atención el nombre del programa, Oportunidad o Resignación. Claro, porque es sí, para crear el debate, exactamente. Sí. Ahora estamos viviendo una educación a distancia que ya no es solamente para los adultos, es para todas las enseñanzas, y yo creo que el reto está sobre todo en esto, en estos primeros niveles de enseñanza, porque la universidad quizás tiene otra dinámica, y ya claro, el muchacho seguro que hablará de su experiencia, pero también tiene sus conflictos, sus complejidades en la educación a distancia en la universidad en estos momentos, porque ya, fíjate que ya no son solamente educación a distancia tradicional, ahora es otra, es el curso diurno dados a la distancia, con las complejidades que eso implica, hablando de un país con brechas digitales profundas, y todo eso complejiza esa educación a distancia. Por supuesto. Es muy interesante esto que estás diciendo, porque realmente no estamos hablando de la educación a distancia porque queremos, sino porque ahora hay un momento que es realmente coadyuvante en ese sentido. ¿Cómo lo han visto ustedes los estudiantes que han tenido que estar ya casi estos 2 años en estas modalidades? Bueno, desde mi rol, ¿no?, como jefe de brigada de psicología de la Facultad de la Universidad de La Habana, es importante porque, o sea, desde la percepción que tengo, ¿no?, desde el grupo del año, se ha visto como más de un reto, como un desafío, ¿no? Porque existe una realidad que no podemos despreciarla, hay un problema de conectividad, de territorialidad, independencia, ¿no?, de esas carencias, esas necesidades que muchos cubanos y cubanas tenemos, y todos queremos superarnos, ¿no? Tenemos esa necesidad de superarnos y de ser futuros profesionales. Entonces, supongo también que ha sido un elemento, digamos, que puntual, ¿no?, en potenciar esos autoestudios, que de manera se ha visto un poco, digamos, con la presencialidad subida por los profesores, en ese acompañamiento. Y bueno, supongo que en buen sentido y positivo, ¿no?, ha intensificado el autoestudio efectivo que hemos tenido que adoptar, porque es algo que está impuesto y que no podemos despreciarlo. Entonces, rescato, ¿no? Como jefe de brigada que me estás diciendo, imagino que tienes que mirar ese proceso. Tienes que mirar ese proceso y ayudar a tus compañeros. ¿Realmente has visto que es efectivo, que funciona? Bueno, realmente yo fui elegido, no electo, jefe de brigada en este proceso de, digamos, de la virtualidad. Ajá. El colectivo me dio, ¿no?, esa potestad por mi manera de liderar y demás. Y bueno, ha sido más efectivo desde el punto de vista que entre los profesores y estudiantes ha habido un intercambio, ¿no?, coherente, en dependencia de nuestras necesidades, de nuestras carencias, cómo queremos hacer la virtualidad, y ellos también nos proponen propuestas. Entonces ha sido muy interesante, porque lo que se quiere es una buena, o sea, asimilación de ese contenido que responda, ¿no?, a la necesidad del país como futuro psicólogo en mi caso, ¿no?, y otras disciplinas. Y ha sido más que un reto, ha sido tropiezo, han sido obstáculos, pero sí siempre hemos sido escuchados. Yo como jefe siempre he percibido, ¿no?, esas sensaciones del grupo, lo he hecho al colectivo de años, de profesores, y siempre ha sido, hemos recibido siempre una respuesta a todas estas sugerencias a nivel de colectivo, siempre pensando, ¿no?, en el aprovechamiento del estudiante, sobre todas las cosas.
New va a decir una cosa que es definitoria en estamos hablando de educación superior, pero ahora mismo esto se ha extendido a todas las esferas de los educandos. ¿Cómo ves tú el proceso desde, desde un país que ha tenido que educar a sus más pequeños, incluso a distancia, los que siguen también, entonces las redes, ¿cómo es todo este fenómeno? A mí me parece complicado. Es complicado porque es diferenciado en nuestro contexto. Cuando estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de un entorno virtual de aprendizaje mediado por un canal que está concebido desde la universidad, en la que hay una participación que puede ser sincrónica y asincrónica, ambas. Es decir, hay acciones que se pueden ejecutar en el mismo momento y hay otras acciones que puedes ejecutar en otros momentos, no necesariamente idénticos para cada uno. En otras enseñanzas hemos tenido que rescatar la experiencia de la televisión educativa y es otro medio, es otra vía y es otra práctica también de la educación, en la que Cuba tiene una tradición extensísima de muchos años, pionera en América Latina, de hecho, y fue una tradición que ciertamente en otro momento de crisis se recuperó y ahora volvimos a reconocerle su importancia, volvimos a dinamizarla y te digo, de manera diferenciada, la enseñanza técnica profesional a su manera, la enseñanza artística a la suya, con sus recursos, con sus lenguajes. Pero han estado ahí. Pero todas han estado. ¿Me dejas encender el incienso? Pero por favor. Todo el mundo clama porque corte ya y el incienso y tal. Tienen muchos deseos de oler el incienso. Vamos a hacer una pausita y regresamos enseguida en el Triángulo de la Confianza. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza de la educación virtual o a distancia. Tú levantaste un debate muy interesante, o sea, exponías la experiencia de Cuba en cuanto al tema de la educación de las clases por televisión y de que todo el mundo lo ha hecho a su manera y lo hemos hecho. Pero yo quiero volver a la presencialidad. ¿Qué se gana y qué se pierde? En este caso, la experiencia de la Facultad de Psicología ha sido básica, muy buena. Además, no solo por ti, me he enterado por muchos profesores que están en contacto con nosotros y alumnos que ha funcionado. En el caso de Sociología, ¿cómo ha sido? Bueno, yo pertenezco a una facultad, tiene 3 carreras y he tenido la oportunidad de intercambiar con estudiantes en determinadas reuniones que ellos han hablado acerca de su experiencia y son muy diversas. Se habla de la brecha digital. Se habla de la necesidad, quizás yo pienso por un modelo de pedagogía que hemos asumido, de que tenemos que estar casi que apadrinando al estudiante, y ellos reclaman mucho eso de los profesores. Ellos hablan de los beneficios, que en el caso de la educación superior es la plataforma de enseñanza y aprendizaje virtual, el EBEA. Ellos hablan positivo, sin embargo, ellos quieren su presencialidad. La presencialidad en la universidad, que no solamente tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vida universitaria. Claro. Ellos reclaman mucho eso, pero además ellos hablan acerca de experiencias muy diferentes entre los estudiantes. Hay estudiantes que viven en territorios donde no pueden acercarse a la universidad para copiar la bibliografía, sino pueden acceder al EBEA, estudiantes que no tienen teléfono, estudiantes que han tenido dificultades porque hay una diversidad de estudiantes en la universidad, aun cuando sepamos que casi todos los estudiantes que llegan a la universidad tienen recursos para asumir esa educación a distancia, hay un grupo que no. Igual representa un reto, creo. ¿Cómo han lidiado ustedes con esto que dice Niuba, de el que no tiene teléfono, el que no tiene a lo mejor una laptop o un tablet, el que vive lejos de la zona de conexión, por ejemplo? Al menos la experiencia que yo tengo en la universidad es que los profesores de pronto nos hemos abocado también a buscar soluciones a esto. O sea, si el estudiante no tiene teléfono, buscamos la alternativa. O sea, los profesores realmente para nosotros ha sido un reto porque nos comunicamos con nuestros medios, con nuestros medios, no solamente de dinero, de ingresos, no estoy hablando del recurso tiempo, que es muy
muy importante en este tiempo donde tenemos, porque yo vivo en una familia donde tengo 2 niñas, o sea, donde tengo que asumir tiempo para eso, y ese tiempo también tengo que colegiarlo con esa atención diferenciada a esos estudiantes. Yo creo que el reto ha sido para todo el mundo, para los estudiantes, pero además para que sepan que para los profesores realmente lo ha sido y muy fuerte. Hacia ambos lados ha sido el reto. Sí, es un cambio en el modelo pedagógico. Y ahí quería llegar, porque tú ahorita lo mencionaste. En el modelo pedagógico. Estamos hablando del aula invertida. Hay mucho que hacer del otro lado de la pantalla, efectivamente. Esos son ellos, los estudiantes. Esos son los estudiantes, y del otro lado de la pantalla no están solo los estudiantes. Del otro lado de la pantalla están también los profesores. Del otro lado de la pantalla también están los tutores. Del otro lado de la pantalla están los evaluadores. Del otro lado de la pantalla están los tribunales. Del otro lado de la pantalla estamos todos. Todos estamos del otro lado de la pantalla, en distintos roles, pero todos estamos detrás de la pantalla. ¿Y eso qué supone en esa transformación pedagógica? Supone que necesitamos reactivar escenarios, por ejemplo, no solo de participación, que es a lo que alude la profe, es decir, estamos innovando en nuestras maneras de participar en esa pedagogía. Y por eso tantos grupos de WhatsApp apoyando, y por eso tantos grupos en Telegram, y por eso tanto financiamiento familiar, pero también estamos recibiendo mucha colaboración, por ejemplo, de las asociaciones profesionales. En el caso de la Facultad de Comunicación, la Asociación de Comunicadores de Cuba, que está en todo el país, está en todos los municipios del país. Y la UNIAC, por ejemplo, y la UPEC, por ejemplo, han colaborado tremendamente en decir, todo el material docente de las carreras que se estudian en la Facultad de Comunicación, periodismo, comunicación social, ciencia de la información, va hasta el municipio. Por tanto, en los 169 municipios de Cuba puede llegar la bibliografía digital, que hay que ir a copiar con una memoria, pero llega, es decir, no solamente es descargarla. Y yo creo que esa colaboración, que es una manera de participar creativamente también de este nuevo modelo pedagógico, es muy importante. Y lo otro que no quería dejar de decir, permíteme solamente este segundito, porque creo que va a conciliar, o no sé, pero creo que va a ser útil para todos los discursos aquí. Este cambio en el modelo pedagógico implica entender que efectivamente la presencialidad es muy buena. No hay nada, efectivamente, desde el punto de vista psicológico, emocional, cognitivo, que superior a ese contacto. Pero en el siglo XXI, los modelos de comunicación son tan variados y distantes que también tenían que llegar al modelo educativo de alguna manera. Y aquí la COVID lo forzó todo también. Nos llegó forzosamente, y creo que el cisma fue ese. El cisma fue que de un día para el otro hubo que reajustar, pero no porque los canales, no porque no hubiera pedagogía digital ejercitándose y ejecutándose por otros canales. Yo creo que lo que pasó ahora es que todo el mundo lo tuvo que hacer de alguna manera a la vez, y eso generó en una universidad cubana que efectivamente, como dice la profe, no es tan diversa como pensamos, no es tan plural como queremos, ni tan inclusiva como debiera ser. Efectivamente, eso tiene que generar necesariamente conflictos. Y los ha generado. Ellas están aludiendo a un par de categorías que no se mencionan aquí: colaboración, solidaridad. Todos estos retos que de alguna manera ustedes también lo pueden haber tenido, el que no tiene y el que tiene, ¿cómo lo solucionaron ustedes en la base? Bueno, yo quisiera comentar, ¿no?, en ese sentido, hay una heterogeneidad social en la comunidad universitaria, en otras también educaciones, que es objetivo y evidente. ¿Heterogeneidad social? Sí, o sea, es desigual, ¿no? E incluso la accesibilidad a EVEA por los dispositivos, por los recursos, e incluso a los profesores también. Hemos tenido profesores que son mayores, ¿no?, en la universidad, que no tienen esa posibilidad, entonces se han apoyado en otros profesionales que emergen jóvenes, ¿no?, profesores también, y hemos tenido ese vínculo, ¿no? Y también, por supuesto, los casos de personas, en mi caso, mi carrera y otras más, tienen estudiantes en otras provincias. Claro. Y también tienen dificultad en la accesibilidad. Entonces se ha abierto en los Joven Club que tengan una colaboración, ¿no?, con toda esta inserción a la educación a distancia. También EVEA, ¿no?, antes suponía un costo
y después se redujo el costo también a la accesibilidad, y todas estas cosas han ido paulatinamente transformándose en beneficio, ¿no?, del estudiantado y del profesor. Y ¿Ustedes han visto el cambio? Sí, ¿Han sido protagonistas del cambio? Sí, cómo no. Vamos a hacer una pausita. Gracias a ustedes por sus cartas. Muy bienvenidas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal La Habana. También sus correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. Bueno, seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza de educación virtual, oportunidad o resignación. Al final ustedes me van a decir cuál de las dos categorías o le van a dar matices. ¿Qué parte de todo esto se lleva a la familia? ¿Qué peso de todo esto? Porque además todo esto está ocurriendo en el entorno familiar, del muchacho que no está en La Habana, del que está o del que tiene determinadas condiciones familiares, la profe con 2 niñas. ¿Cómo funciona esto a nivel familiar? Bueno, yo quisiera agregar, ¿no?, de manera bien rápida. En la familia, todo esto la pandemia, el tema COVID, hay muchas familias, por supuesto, que han sido afectadas objetivamente y han tenido que dejar el estudio a un lado porque tienen que ayudar a la madre, porque tienen que ayudar a los niños, tienen que jugar ese rol, ¿no? Y eso también ha incidido, ¿no?, en todas estas clases a distancia, al igual que muchos estudiantes también se han vinculado laboralmente al trabajo por toda esta estadía y la posibilidad que nos permite, ¿no? Y todas estas, obstáculos y en un sentido también se ha aprovechado, ¿no?, de la mejor manera, también desde la familia, desde ese vínculo entre el estudio y la familia, que siempre son la base, ¿no?, para nosotros superarnos, y en ese sentido sería válido. ¿Y ustedes, madres? Bueno, yo quiero extenderme un poquito, no solamente a la educación superior. Ajá. Voy a pasar ¿Cómo lidias con eso? a los niveles de enseñanza que no es universitaria, ¿no? Y yo creo que la familia ha tenido un reto fundamental ahí importante. Sin lugar a Estoy dudas. hablando de familias. Primero, pienso, y bueno, y hay investigaciones que se han hecho, que en las cuales hemos participado, que hemos visto que las experiencias que hemos tenido de las escuelas hacia los niños no ha sido igual. Ahí primero pasa la primera desigualdad, o sea, no todas las escuelas han tenido una participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños a distancia de la misma manera. De la misma manera. Hay escuelas donde se han preparado hojas de estudio, llaman a las casas, o sea, hay una interacción con los padres buscando vías diferentes, WhatsApp, el teléfono, citan a los estudiantes incluso una vez a la semana a las escuelas. O sea, se han buscado, pero no todas las escuelas lo han hecho lo mismo. Lo otro es que todas las familias no están preparadas de la misma manera para poder participar y acompañar ese proceso. No es lo mismo una familia con niños en primaria que una familia con un niño en la secundaria o pre. O pueden estar en distintos niveles. Los contenidos son diferentes, sin contar entonces incluso al interior de la familia las diferencias que hay, las desigualdades que hay por la participación que tienen madres y padres en el proceso. No es igual, hay una sobrecarga. Hay, como tú decías, puedes tener más de un niño en la casa. Puedes tener no los recursos para hacerlo, los recursos de tiempo, los recursos cognitivos, los recursos pedagógicos, o sea, ha sido muy complejo. En el caso de los estudiantes universitarios, muchos, como decía Jordan, se han incorporado al trabajo. Y habría que preguntarse por qué. Y a veces les ha dificultado las clases, o sea, recibir las clases, disculpen, recibir las clases. Y ellos se incorporan para ayudar a los ingresos familiares y eso es importante. Pero además, decía Jordan también, están viviendo procesos de sanitarios en ese sentido, de incluso hasta enfermarse. Complejos, claro. Que en la casa de pronto ha significado una complejidad añadida a toda la complejidad de la dinámica de la vida familiar, de búsqueda de recursos, de búsqueda de comida, de búsqueda de ingresos, de todas esas cosas, ha impactado de alguna manera el acompañamiento que tiene que tener la familia en los procesos educativos. O sea, todas las familias, y eso en algún momento se tiene que evaluar. O sea, cómo están los niños preparados y cómo ha podido algunos cumplir determinadas metas que tenían en el curso escolar, porque las familias, ya decimos, son diversas en el conocimiento, en recursos, en posibilidad, recursos incluso en la estructura familiar, en el funcionamiento y cómo se reparten estas funciones territorialmente. Como decía Jordan, territorialmente no es lo mismo un estudiante de playa, de plaza, con condiciones, que un estudiante de algún municipio no cabecera de provincia, que no tiene condiciones. O en un municipio con una marcada ruralidad fuera de La Habana, igual.
Exactamente, yo pienso que en el caso de los estudiantes universitarios que son de provincia, los Joven Club han ayudado mucho, han ayudado incluso los mismos estudiantes universitarios. Entre ellos han logrado pasarse la información. Yo creo que eso es algo que vale la pena reconocer, que ellos mismos han logrado entre ellos ayudarse. Yo creo que en un momento tan importante como este, la solidaridad que han tenido en algunos grupos ha sido importante. Y quería rescatar, ¿no? Antes, rápidamente, en ese proceso de familia, estudio, justamente, o por ejemplo, desde mi experiencia y otros, que nos ha afectado, ¿no? Porque cuando tenemos la presencialidad con los profesores, era el estudio, horas con los profesores, ¿no? Y entonces en las casas tenemos que limpiar, tenemos que fregar, tenemos que cocinar porque mamá viene tarde. Entonces eso nos ha chocado y tenemos que reestructurar todo nuestro campo de acción en ese sentido. Y me parece, ¿no?, provechoso destacarlo acá porque es una vivencia que me ha tocado desde ya y he tenido que reestructurar, ¿no?, cómo hacer. Aquí ha cambiado todo el mundo en estos 2 años. Y los tiempos de interacción. Y los Yo creo que eso es muy también, importante sí, destacarlo. Lo que ahora llamamos un entorno virtual ha sido muy presencial en la casa y en la familia. La familia desconocía lo que pasaba después que el hijo o la hija salía a la escuela. Es decir, y ese reencontrarse con esas prácticas, que además reencontrarse con uno mismo. Todos hemos recordado qué hacíamos en ese momento y qué hubiéramos podido hacer si esa circunstancia nos hubiera aplicado. Entonces, efectivamente, no solo son dinámicas pedagógicas, son dinámicas culturales, son dinámicas vivenciales, domésticas, y hay un imaginario, además, absolutamente revolucionado por estos entornos. Bueno, esperamos con ansia la investigación. Quisiera acotar rápidamente, no, promoviendo aquí de manera rápida las Brigadas Juveniles de las Redes Sociales que han hecho, por supuesto, yo estoy inmerso, ¿no?, coordinador de mi municipio, un impacto social grandemente, y hay muchos estudiantes unitarios, o sea, vinculados a esa tarea. ¿Qué municipio? Sí, en Regla. Sí, en Regla. Y hay muchos también con este proyecto de transformación social y quieren, por supuesto, a los universitarios que choquen con esa realidad, ¿no?, en esa interacción, por supuesto, en esta retroalimentación. Y, por supuesto, articular los contenidos teoría, todas esas ansias que tenemos nosotros al empezar la universidad con la práctica, teoría, me parece muy provechoso este espacio virtual que nos hemos intentado, ¿no?, de manera objetiva en todas estas transformaciones sociales que se están haciendo. ¿Oportunidad o resignación? Oportunidad. Yo tengo una visión positiva sobre la evolución de la cultura y de la pedagogía. Siempre detrás de cada problema hay grandes soluciones y el aula invertida también es una oportunidad. Es algo que llegó para quedarse, quizás no de manera absoluta, es decir, no es nada que vaya a suplir o a suplantar, pero es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad para explorar otros canales, es una oportunidad para conocernos de otra manera. Yo me quedo con oportunidad, pero compleja y diversa. ¿Y tú? Me quedo con oportunidad también. Y por supuesto quería resumir que esto de BEA, de la distancia, ya se estaba comentando desde el primer año que nos ingresamos, sí se nos estaba comentando de BEA y los profesores nos forzaban que tienen que estudiar por ahí. Y nosotros hacíamos como resistencia, ¿no?, a ese cambio y ahora estamos viendo que verdaderamente es provechoso para otra alternativa más de ha ido funcionando. ¿No? Son las circunstancias. Exacto. Y la voluntad. Muchas gracias por ese optimismo. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.